Recíproca aceptación del otro. Proseguimos el examen de ese principio al que Jesús se remitió en su conversación con los fariseos sobre el matrimonio. Esta reflexión nos exige traspasar los umbrales de la historia del hombre y llegar hasta el estado de inocencia originaria. Para captar el significado de esta inocencia, nos basamos de algún modo en la experiencia del hombre histórico, en el testimonio de su corazón, de su conciencia. Siguiendo la línea del a posteriori histórico, tratamos de reconstruir la peculiaridad de la inocencia originaria encerrada en la experiencia recíproca del cuerpo y de su significado esponsalicio, según lo que afirma Génesis 2, 23, 25. La situación aquí descrita revela la experiencia beatificante del significado del cuerpo, que en el ámbito del misterio de la creación logra el hombre, por decirlo así, en lo complementario que hay en él de masculino y femenino. Sin embargo, en las raíces de esta experiencia debe estar la libertad interior del don, unida sobre todo a la inocencia. La voluntad humana es originariamente inocente, y de este modo se facilita la reciprocidad e intercambio del don del cuerpo, según su masculinidad y feminidad, como don de la persona. Consiguientemente, la inocencia de que habla Génesis 2:25 se puede definir como inocencia de la recíproca experiencia del cuerpo. La frase "estaban ambos desnudos, el varón y su mujer, sin avergonzarse de ello", expresa precisamente esa inocencia en la recíproca experiencia del cuerpo, inocencia que inspiraba el interior intercambio del don de la persona, que en la relación recíproca realiza concretamente el significado esponsalicio de la masculinidad y feminidad. Así pues, para comprender la inocencia de la mutua experiencia del cuerpo, debemos tratar de esclarecer en qué consiste la inocencia interior en el intercambio del don de la persona. Este intercambio constituye efectivamente la verdadera fuente de la experiencia de la inocencia. Podemos decir que la inocencia interior, esto es, la rectitud de intención, en el intercambio del don consiste en una recíproca aceptación del otro, tal que corresponda a la esencia misma del don. De este modo, la donación mutua crea la comunión de las personas. Por esto, se trata de acoger al otro ser humano y aceptarlo. Precisamente porque en esta relación mutua de que habla Génesis 2, 23, 25, el varón y la mujer se convierten en don el uno para el otro mediante la verdad y la evidencia de su propio cuerpo, en su masculinidad y feminidad. Se trata pues de una aceptación o acogida, tal que exprese y sostenga en la desnudez recíproca el significado del don y por eso profundice la dignidad recíproca de él. Esa dignidad corresponde profundamente al hecho de que el Creador ha querido y continuamente quiere al hombre, varón y mujer, por sí mismo. La inocencia de corazón y por consiguiente la inocencia de la experiencia significa participación moral en el eterno y permanente acto de la voluntad de Dios. Lo contrario de esta acogida o aceptación del otro ser humano como don sería una privación del don mismo y por eso un trastrueque e incluso una reducción del otro a objeto para mí mismo. Objeto de concupiscencia, de apropiación indebida, etc. No trataremos ahora detalladamente de esta multiforme, presumible antítesis del don, pero es necesario constatar ya aquí, en el contexto de Génesis 2, 23, 25, que producir tal extorsión al otro ser humano en su don a la mujer por parte del varón y viceversa, y reducirlo interiormente a mero objeto para mí, debería señalar precisamente el comienzo de la vergüenza. Efectivamente, esta corresponde a una amenaza interferida al don en su intimidad personal
y testimonia el derrumbamiento interior de la inocencia en la experiencia recíproca. Según Génesis 22:25, el varón y la mujer no sentían vergüenza. Esto nos permite llegar a la conclusión de que el intercambio del don en el que participa toda su humanidad, alma y cuerpo, feminidad y masculinidad, se realiza conservando la característica interior, esto es, precisamente la inocencia, de la donación de sí y de la aceptación del otro como don. Estas dos funciones de intercambio mutuo están profundamente vinculadas en todo el proceso del don de sí. El donar y el aceptar el don se compenetran de tal manera que el mismo donar se convierte en aceptar y el aceptar se transforma en donar. Génesis 2:23-25 nos permite deducir que la mujer, la cual en el misterio de la creación fue dada al varón por el Creador, es acogida, o sea, aceptada por él como don, gracias a la inocencia originaria. El texto bíblico es totalmente claro y limpio en este punto. Al mismo tiempo, la aceptación de la mujer por parte del varón y del mismo modo de aceptarla se convierten como en una primera donación, de suerte que la mujer donándose desde el primer momento en el que el misterio de la creación fue dada al varón por parte del Creador, se descubre a la vez a sí misma, gracias al hecho de que ha sido aceptada y acogida y gracias al modo con que ha sido recibida por el varón. Ella se encuentra pues a sí misma en el propio donarse a través de un don sincero de sí. Cuando es aceptada tal como la ha querido el Creador, esto es, por sí misma, a través de su humanidad y feminidad, cuando en esta aceptación se asegura toda la dignidad del don mediante la ofrenda de lo que ella es en toda verdad de su humanidad y en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo, de su feminidad, ella llega a la profundidad íntima de su persona y a la posesión plena de sí. Añadamos que este encontrarse a sí mismo en el propio don se convierte en fuente de un nuevo don de sí, que crece en virtud de la disposición interior al intercambio del don y en la medida en que se encuentra una igual e incluso más profunda aceptación y acogida, como fruto de una cada vez más intensa conciencia del don mismo. Parece que el segundo relato de la creación haya asignado al varón desde el principio la función de quien sobre todo recibe el don, especialmente en Génesis 2:23. La mujer está confiada desde el principio a sus ojos, a su conciencia, a su sensibilidad, a su corazón. Él, en cambio, debe asegurar, de cierto modo, el proceso mismo del intercambio del don, la recíproca compenetración del dar y del recibir en don, la cual precisamente a través de su reciprocidad crea una auténtica comunión de personas. Si la mujer en el misterio de la creación es aquella que ha sido dada al varón, este es por su parte, al recibirla como un don de la plena realidad de su persona, feminidad, por esto mismo la enriquece y al mismo tiempo también él se enriquece en esta relación recíproca. El varón se enriquece no solo mediante ella, que le dona la propia persona y feminidad, sino también mediante la donación de sí mismo. La donación por parte del varón en respuesta a la de la mujer es un enriquecimiento para él mismo. En efecto, ahí se manifiesta como la esencia específica en su masculinidad, que a través de la realidad del cuerpo y del sexo alcanza la íntima profundidad de la posesión de sí, gracias a la cual es capaz tanto de darse a sí mismo como de recibir el don de otro. El varón, pues, no solo acepta el don, sino que a la vez es acogido como don por la mujer en la revelación de la interior esencia espiritual de su masculinidad
juntamente con toda la verdad de su cuerpo y de su sexo. Al ser aceptado así, se enriquece por esa aceptación y acogida del don de la propia masculinidad. A continuación, esta aceptación en la que el varón se encuentra a sí mismo a través del don sincero de sí, se convierte para él en fuente de un nuevo y más profundo enriquecimiento de la mujer con él. El intercambio es recíproco y en él se revelan y crecen los efectos mutuos del don sincero y del encuentro de sí. De este modo, siguiendo las huellas del a posteriori histórico y sobre todo siguiendo las huellas de los corazones humanos, podemos reproducir y casi reconstruir ese recíproco intercambio del don de la persona que está descrito en el antiguo texto tan rico y profundo del libro del Génesis.